en este lado. Aquí están los padres. La sesión. Tiene la palabra don Eduardo Díaz Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina. Majestad, excelentísimo señor secretario de Estado del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, excelentísimo señor presidente y secretario general del Instituto de España, excelentísimos y excelentísimas señoras y señores directores y presidentes de las Reales Academias del Instituto de España, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, autoridades, señoras y señores. Para la Real Academia Nacional de Medicina de España es un gran honor acoger este acto de apertura del curso académico de las Reales Academias reunidas en el Instituto de España, como un cuerpo colegiado de consulta y autoridad, con la misión de cultivar y difundir las ciencias, las letras y las artes al servicio del progreso nacional. Como dijo Ortega y Gasset, las academias son la conciencia ilustrada de la nación. Su tarea no es solo conservar el saber, sino proyectarlo hacia el futuro con rigor, ética y compromiso con la sociedad. Nos sentimos especialmente honrados por la presencia de Su Majestad el Rey, protector del Instituto de España y de todas las Reales Academias. Su asistencia confirma el histórico apoyo de la Corona a la ciencia y la cultura, garantía de independencia y unidad intelectual de España. La Real Academia Nacional de Medicina, fundada en 1734 bajo el patrocinio de Felipe V, obtuvo el rango de nacional en 1861 y su sede actual fue inaugurada en 1914 por Alfonso XIII. 3 siglos de historia avalan su compromiso constante con la investigación, la docencia y la salud pública. En todo este tiempo, la medicina ha cambiado profundamente. De la observación clínica hemos pasado a la genómica, la inteligencia artificial y la biotecnología. Pero el progreso científico debe ir siempre acompañado de un humanismo médico inalterable que sitúe a la persona en el centro del sistema. Los retos actuales son sin duda inmensos. El envejecimiento poblacional que exige reforzar la prevención y abrir camino a la gerociencia,
llamada a revolucionar la medicina del siglo XXI. Una medicina personalizada y ética, que equilibre beneficencia, autonomía y justicia distributiva. Y la revolución digital, con la inteligencia artificial, la robótica y el análisis masivo de datos, transformando la investigación, la práctica clínica y la enseñanza. Ante este panorama, la Real Academia Nacional de Medicina reafirma su papel como foro independiente, promotor de pensamiento científico y motor de cooperación interdisciplinar. De entre sus proyectos hechos realidad, destaca el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, que unifica el lenguaje científico del mundo hispano, y los foros de reflexión bioética y de salud pública abiertos a la sociedad. También avanzamos en la cultura médica. Al margen de nuestro legado bibliotecario, cabe señalar la revista Anales, el Banco de Imágenes y el Diccionario Bibliográfico de la Medicina Española, junto al Museo de la Medicina Infanta Margarita, que aspira a ser espacio de referencia para conservar y difundir nuestro patrimonio científico y profesional, y el germen, ojalá que sí, del futuro Museo Nacional de la Medicina Española, que mostrará la trascendencia de nuestra tradición médica al servicio de la humanidad. Mas toda esta labor requiere recursos y continuidad. Agradecemos al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, representado hoy por su secretario de Estado, el esfuerzo realizado en los últimos años, pero el crecimiento y dinamismo de las academias requieren un apoyo más sólido y sostenido. Invertir en conocimiento, en cultura médica y en investigación no es un gasto, es invertir en un país más justo, más saludable y más próspero. Por ello, apelamos a un compromiso estable de las administraciones y a la colaboración público-privada, convencidos de que la unión de esfuerzos es la base de la excelencia científica y cultural. Permítanme recordar a Santiago Ramón y Cajal, académico y premio Nobel, cuando decía: urge, si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro cerebro. España necesita seguir cultivando talento y proteger la independencia del conocimiento. Majestad, la Real Academia Nacional de Medicina, junto con las demás academias del Instituto de España, renueva hoy su compromiso con la sociedad, ofreciendo conocimiento independiente, asesoramiento experto y cooperación institucional en un marco de excelencia y meritocracia. Como recordaba Gregorio Marañón, el saber no se hereda, se cultiva, se transmite y se renueva. Este es nuestro propósito: mantener viva la tradición académica, avanzar en la innovación científica y servir a la sociedad con humanidad y rigor. Majestad, muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don José Miguel García Sagredo, secretario general de la Real Academia Nacional de Medicina. Majestad, con la venia, procedo a leer la memoria de actividades de las Reales Academias, no sin antes citar a Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de este año, quien dice que la memoria es como un reloj de arena que deja caer el pasado en pequeñas gotas hacia el presente. La Real Academia Española ha publicado la versión 23.8 del Diccionario de la Lengua Española y las segundas ediciones de la Nueva Gramática de la Lengua Española y del Diccionario Panhispánico de Dudas. El proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial llega a su fin con la presentación de resultados a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. La Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, cuya Secretaría Permanente corresponde a la RAE, ha superado el medio millar de adhesiones institucionales. La Academia ha participado en el 22 Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas y organizado el 13 curso de la Escuela de Lexicografía Hispánica. En las actividades culturales destaca el homenaje a los Machado,
con el acto dedicado al discurso de ingreso de don Antonio, no leído, escrito en 1931, y con la acogida de la exposición Los Machado, retrato de familia. La Real Academia de la Historia ha continuado el desarrollo del portal Historia Hispánica, ampliando el geoposicionamiento de personajes y acontecimientos de nuestra historia. En este periodo, en la biblioteca se han atendido 4.662 consultas y en la sala de lectura a 513 investigadores. En la sección de cartografía y artes gráficas se ha seguido la digitalización y preservación de nuestro patrimonio bibliográfico, incorporando sus registros a la biblioteca digital en hispana y europeana. El Gabinete de Antigüedades ha mantenido su actividad al servicio del patrimonio histórico y artístico de España, al colaborar con particulares, instituciones e investigadores para difundir la documentación sobre antigüedades que custodia la Real Academia de la Historia. En octubre de 2024 se reunieron en Madrid y Trujillo los directores y representantes de las Academias Hispanoamericanas de la Historia. Ha publicado 3 nuevos volúmenes de la serie Clave Historia y la obra Felipe VI, Perfiles de un decenio, 2014-2024, con motivo de cumplirse los 10 años de su ascensión al trono. En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando han ingresado las señoras Urquiola, Azcue, Cureses y Sevilla, y los señores Canogar, Garballo y Plensa. Del taller de vaciados y reproducciones artísticas han salido piezas con destino a exposiciones, Madrid Metrópoli, El sueño de Antonio Palacios, y a museos, Palacio del Capricho y Palacio de Don Luis de Borbón. En el taller de calcografía se han estampado o grabado piezas de Alfonso Albacete, Lita Cabellut, Isabel Muñoz y Jaume Plensa. Las exposiciones realizadas en la sede de la Academia han sido las de Lita Cabellut, Aguafortistas y Gustavo Torner. Se han comenzado la catalogación del archivo fotográfico, así como la digitalización de los nuevos planos del edificio que está realizando don Antonio Almagro. Señalar la finalización y edición en forma de libro interactivo del proyecto Poder, Patrimonio y Cultura en España, desde la ilustración hasta la restauración, así como el comienzo del titulado Fondo Documental para el Estudio y Protección de los Faros Históricos de España. La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España continúa con la ampliación del número de sus miembros para alcanzar equilibrios de género y edad. Se han nombrado 17 nuevos académicos, de los cuales 35% son mujeres y 41% menores de 50 años. La conferencia general versó sobre fenómenos hidrometeorológicos extremos, predicción y mitigación de sus impactos en un contexto de cambio climático, como reacción a la DANA de 2024. Se han elaborado un informe destinado a los poderes públicos. De las sesiones solemnes destacan la de entrega de los premios al joven talento científico femenino con asistencia de Su Majestad la Reina, o la ceremonia de concesión de la medalla Echegaray al profesor Luis Oró Giral. La quinta lección Margarita Salas fue impartida por el profesor José Abel Flores Villarejo. La RAC ha celebrado más de 50 actos y sus programas divulgativos, Ciencia para Todos y Academia en las Aulas, o el Programa Nacional de Estímulo del Talento Matemático Precoz, STALMAT, y continúa la edición del Diccionario Digital de Términos Científicos. La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas acogió la apertura de curso bajo la presidencia de Su Majestad el Rey. Recibió como académico de número a don Josep Borrell Fontelles en acto presidido por Su Majestad el Rey. Eligió también a don Jaime Alfonsín Alfonso, a doña Carmen Herrero Blanco y a don Javier Rupert Rubio. Como académico correspondiente, incorporó a don Manuel Tuero Secades, director del BOE. Dedicó sesiones necrológicas a los académicos don Juan Miguel Villarmir, don Salustiano del Campo Urbano y don Dalmacio Negro Pavón. Organizó seminarios con la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, con la Academia de las Ciencias del Instituto de Bolonia y con The Aspen Institute Italia. Su observatorio sobre gobernanza e instituciones trató sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas, sobre el sistema público de pensiones español y sobre las principales fuentes de riesgo en la coyuntura económica actual. Publicó nuevos volúmenes de clásicos del pensamiento económico español. En la Real Academia Nacional de Medicina de España nos han dejado 7 académicos: los profesores Enrique Blázquez Fernández, Enrique Casado de Frías, Guillermo Suárez Fernández, José Antonio Clavero Núñez, Federico Mayor Zaragoza, María Castellano Arroyo y Vicente Calatayud Maldonado.
Han tomado posesión los profesores Bernardo Ontanilla Calatayud, Carlos Navarro Vila, Emilio Bouza Santiago y Benedicto Crespo Facorro. A lo largo del curso tuvieron lugar 24 sesiones ordinarias y 25 extraordinarias, incluyendo las semanas Cajal, Marañón y Severo Ochoa. Se presentó el libro 10º aniversario de la proclamación de Su Majestad el Rey Felipe VI, aportación de las Reales Academias de Medicina de España. En el plano internacional se celebró una sesión conjunta con la Academia Chilena de Medicina y con ALANAM sobre inteligencia artificial y educación médica. El Diccionario Panhispánico de Términos Médicos durante 2024 ha recibido 1.271.000 consultas desde 145 países. Ha sido galardonado con el Premio MEDES como mejor iniciativa en el fomento del uso del idioma español y la divulgación del conocimiento biomédico, con el Premio Archiletas de la Lengua y con el Premio Innova Health. El Banco de Imágenes de la Medicina Española alberga 10.500 imágenes con un acumulado de descargas que supera los 10 millones. El Diccionario Biográfico de Medicina Española cuenta ya con 558 biografías. La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España eligió presidente de la corporación a don Luis María Cazorla Prieto por renuncia de don Manuel Pizarro. Finalizadas las obras de rehabilitación de la sede histórica, ha celebrado todas sus actividades en sus 2 edificios, celebrando 23 sesiones del Pleno. Tomó posesión como académico de número don Francisco Maruenda García con el discurso La separación de poderes y el futuro del Estado de Derecho. Se han elegido 4 nuevos miembros, doña María José de la Fuente y de la Calle, don Enrique Arnaldo Alcubilla, don Manuel Marchena Gómez y doña Esperanza Córdoba Castroverdi. Entre los actos de especial relevancia cabe destacar el seminario sobre España en Europa, en colaboración con la Universidad Pontificia de Comillas, el segundo encuentro científico sobre nuevas orientaciones en el derecho internacional, la cooperación, y el Congreso Internacional sobre las acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. La Real Academia Nacional de Farmacia de España ha llevado a cabo 37 sesiones públicas. Además, ha sido sede de eventos internacionales como los encuentros vinculados a los proyectos europeos Flavivaccine, Covicis y Solve. La Academia, comprometida con la salud pública, ha reforzado su presencia institucional mediante una colaboración activa con la Agencia Española de Medicamentos y con el Ministerio de Sanidad. En el ámbito de la sanidad militar farmacéutica se han formalizado convenios con el Ministerio de Defensa, nombrando académica a la primera mujer con el rango de general de brigada farmacéutico. Además, se destaca el reconocimiento oficial como representante de España ante las Academias Iberoamericanas de Farmacia. Se han aprobado los nuevos estatutos con el cambio de denominación a Real Academia Nacional de Farmacia de España. En la Real Academia de Ingeniería fueron elegidos académicos don José Campmany Francoy, don Manuel Moreu Munaiz, don José Manuel Torralba Castelló. Han tomado posesión doña Ana Isabel Pérez Neira y don José Manuel Torralba. Se han celebrado sesiones in memoriam de don Miguel Ángel Losada Rodríguez, don Aníbal Figueras Vidal, don Juan Miguel Villarmir y don Jaime Torroja, y hemos tenido que lamentar el fallecimiento de don Enrique Alarcón Álvarez y don Javier Ruy Bamba Martija. Se han desarrollado jornadas en Santander con estudiantes de bachillerato y de ingenieros de caminos, un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre salud y tecnología, una jornada sobre ingeniería para la salud en Bilbao y una sesión sobre inteligencia artificial en Granada. Destacar la gala final del concurso TECHMI dirigido a estudiantes de 11 a 14 años en el proyecto Mujer en Ingeniería, la celebración del tercer encuentro Madrid STEM y la 9ª edición del programa Mentoring de Excelencia. En febrero tuvo lugar la entrega de los premios Agustín de Betancur y Molina y Juan López de Peñalver, dedicados a investigadores y profesionales jóvenes, y el premio Academia Dilecta. La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, en la revisión anual del proyecto a largo plazo que estableció en los inicios de este milenio, certificó su total cumplimiento y permitió añadir 2 importantes actividades. La primera estaba destinada a conmemorar el 10º aniversario de la proclamación de Su Majestad el Rey con 2 investigaciones: la evolución del pensamiento económico durante su reinado y las perspectivas económicas futuras en un marco de estabilidad monárquica. La segunda establecía una temática singular para cada curso. En este 2024-2025,
La elegida fue Los cambios en la polarización del poder mundial. Los encuentros de Reggio Calabria y de Granada con las respectivas universidades, junto con el seminario en nuestra sede barcelonesa con la red internacional Barcelona Economics Network, así como los trabajos del Observatorio de la Real Academia y los de las 4 secciones, dieron lugar a la elaboración y edición por parte de la RACEF de 14 libros de investigación. Esto es todo, señor. A continuación tiene la palabra don Antonio Campos, vicepresidente y académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, para pronunciar la lección inaugural. Majestad, excelentísimo señor secretario de Estado del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, excelentísimo señor presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España, excelentísimo señor presidente y secretario general del Instituto de España, excelentísimos directores y presidentes de las Reales Academias del Instituto de España, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, autoridades, señoras y señores. Desde que el ser humano en el curso de la evolución adquiere la capacidad de comunicarse con sus semejantes a través de símbolos y especialmente a través del lenguaje, la historia de la humanidad experimenta lo que podríamos denominar metafóricamente un salto cuántico, un salto similar al que supuso en su momento la bipedestación o el que supuso el desarrollo de la neocorteza cerebral. A partir de ese momento, el ser humano pasó a ser un animal locuente, un animal con capacidad de inventar y de desarrollar para su comunidad un lenguaje articulado capaz de desarrollar una triple función. Una primera función vocativa, con la que poder interpelar a sus semejantes. Una segunda función comunicativa, con la que poder transmitir contenidos y mensajes. Y una tercera y última función nominativa, con la que poder poner nombres a las cosas. Se trata, el lenguaje que así nace, de un nuevo recurso evolutivo que aporta a la comunicación no verbal preexistente una dimensión nueva, fonética y auditiva, esto es, un hablar y un oír imprescindibles antecesores del escribir y del hablar y del leer. Es en este contexto, en este conjunto de procesos evolutivos, en el que nace la medicina. Afirmaba con ironía a este respecto en un discurso académico el profesor y gran internista que fue Juan Martínez López de Letona, que para él la medicina era la profesión más antigua del mundo y que quizás solo el derecho podría disputarle el puesto. Efectivamente, aseveraba que si en procura de ayuda lo primero que un ser humano le dijo a otro fue «me duele», la primacía corresponde a la medicina. Pero que si lo primero que dijo fue «esto es mío», el título corresponde al derecho. Pero al margen de primogenituras, lo que verdaderamente importa es que el intercambio verbal a través de la palabra va a erigirse, por tanto, y desde entonces, en el instrumento de comunicación fundamental que relaciona a un ser humano que sufre con un ser humano que potencialmente puede ayudarle. Y es de esta interrelación verbal, mantenida en el tiempo, de la que nace el acto médico y de la que nace, por tanto, el lenguaje médico. Un lenguaje médico que ha estado siempre presente en todas y cada una de las lenguas que han ido progresivamente surgiendo en el curso de la evolución y de la historia. De la palabra al principio solo hablada y de los primitivos lenguajes médicos absolutamente desconocidos para nosotros, se pasa con el transcurrir del tiempo a las palabras y al lenguaje médico escrito. Tal suceso comienza a ocurrir en las denominadas medicinas arcaicas de Egipto y Mesopotamia, de la India y de China, y con mayor profusión en la medicina de la antigüedad grecorromana. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la diversidad social y cultural que tiene lugar en Occidente va dando origen en un largo proceso a las distintas lenguas romances y germánicas y a sus respectivos léxicos médicos. Ello coexiste a su vez con el lenguaje médico latino, heredado de la medicina grecorromana, que permanecerá en uso hasta finales del siglo XVIII.
a partir del siglo XIX, el gran desarrollo de la medicina científica da origen a una expansión extraordinaria del lenguaje médico. La expansión ya no se realiza en latín, sino en los idiomas nacionales, y ello es fruto, por un lado, del auge de los nacionalismos emergentes y, por otro, de la imperiosa necesidad de establecer una mayor conexión cognitiva y afectiva con la población objeto de atención médica. Como con anterioridad he comentado, el acto médico es el proceso de comunicación que vincula técnicamente el encuentro entre el médico y el enfermo. Un acto médico en el que el lenguaje juega un papel primordial. Pedro Laín, gran estudioso del acto médico, distingue en el mismo al menos 3 componentes fundamentales, cada uno de ellos como es propio con su correspondiente lenguaje médico. Dichos componentes son respectivamente el componente cognoscitivo, que acompaña a los saberes y por tanto al razonamiento y al diagnóstico. El componente operativo, que acompaña a la exploración, la instrumentación y el tratamiento. Y finalmente el componente afectivo, que acompaña a la confianza mutua que debe presidir la relación entre el médico y el paciente. Al uso del lenguaje médico de cada época han estado abocados todos los médicos que en el mundo han sido, y lo han de estar de igual modo todos los médicos actuales. Pero a diferencia de lo ocurrido en otros momentos de la historia, el papel protagónico del paciente en el conocimiento y desarrollo de su enfermedad ha alcanzado en el momento actual un relieve extraordinario y ha dado lugar a la formulación de un conjunto de derechos amparados legalmente. En tal sentido, al conocimiento del lenguaje médico están abocados también todos aquellos pacientes que en el ejercicio de sus derechos quieran ser protagonistas de su enfermedad y no meros sujetos pasivos de la misma. Existe en nuestra lengua española un palíndromo, un término que se lee de igual manera de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, que a mi juicio simboliza a la perfección lo que en esencia representa el lenguaje médico. Se trata del verbo reconocer, que al leerse de igual modo en ambos sentidos, encarna el reconocimiento mutuo que debe existir entre médico y paciente. El primero debe reconocer en el segundo las vivencias y necesidades personales que éste siente y demanda como ser humano enfermo. El segundo, el paciente, debe reconocer en el primero el saber médico que le aporta y el acompañamiento que le presta en relación con su dolencia. Sin el mutuo reconocimiento, favorecedor de la convergencia entre médico y paciente, el acto médico quedaría simplemente reducido a un mero acto social vinculado a la prestación de servicio. Pues bien, en el contexto que venimos comentando, el nacimiento del lenguaje, el de la medicina y la expresión para esta última de un lenguaje propio en cada lengua, cabe ahora preguntarse, ¿cómo surge el lenguaje médico en español y cómo ha evolucionado hasta nuestros días? ¿Qué significa y representa dicho lenguaje en la medicina y en la sociedad hispanohablante de nuestro tiempo? ¿Qué retos ha de afrontar en su inmediato futuro? Intentaré responder a estos interrogantes con la brevedad que exige el tiempo disponible. Desde sus albores y en respuesta al primer interrogante, el lenguaje médico en español fue básicamente configurándose a partir de un doble origen. Por un lado, y mayoritariamente, a partir del latín medieval y de algunos helenismos, y por otro, en menor medida, a partir de la nueva jerga popular romance que estaba surgiendo. A modo de ejemplo, mientras que fármaco, documentado en español en 1490, viene directamente del latín pharmacum, sin pasar por el romance castellano, el término espalda, documentado en 1129, es sin embargo fruto de la evolución a través de la jerga vulgar del término latino spatulam, que designa a una espada pequeña. A todo ello, y en el progresivo desarrollo del lenguaje médico en español, hay que añadir los numerosos rasgos fonéticos, gramaticales
y préstamos que el castellano emergente en su conjunto recibió de todas sus fronteras lingüísticas, con el árabe, el bereber y el romance andalusí al sur, con el riojano y el navarro aragonés al este, con el vasco al norte y con el asturiano y el leonés al oeste. Y desde que llegó a América, en el segundo viaje de Colón, el primer médico español, Diego Álvarez Chanca, médico de los Reyes Católicos, nuestro idioma y nuestro lenguaje médico recibió y se enriqueció igualmente con numerosas expresiones y préstamos procedentes de las distintas lenguas autóctonas existentes en el Nuevo Mundo. Un enriquecimiento que ha llegado hasta nuestros días, como demuestran sobremanera los rigurosos atlas lingüísticos elaborados por el gran filólogo y académico Manuel Alvar. En cualquier caso, la preocupación por la naturaleza y las características del lenguaje médico fue muy pionera en nuestro idioma, como lo fue también su gramática. Fue precisamente Elio Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática de una lengua romance, la española, el autor también, años más tarde, del que podríamos denominar primer diccionario médico. Es importante igualmente destacar, entre otras, las obras de Bernardino de Laredo y su glosario de términos médicos publicado en el siglo XVI y el diccionario de Juan Alonso de los Ruices Fontecha, publicado en el siglo XVII. Obras que ponen de relieve cómo nuestro idioma se abre al saber médico heredado y expresado en latín y, a su vez, a las nuevas expresiones coloquiales y vulgares que aporta el contacto real con los enfermos. Las academias, a partir del siglo XVIII, hijas de la Ilustración y portadoras de dos muy emergentes entonces e imprescindibles en el momento actual valores, que son el trabajo interdisciplinar y la práctica de la filantropía, esto es, el amor y servicio desinteresado al género humano, heredaron, entre otras, la misión de elaborar diccionarios que recogiesen las palabras y expresiones de uso común en una lengua o los términos y expresiones específicos de algunos tipos de lenguaje, como por ejemplo el médico o el jurídico. Nuestra Real Academia de Medicina ya tenía en sus estatutos del siglo XVIII la misión de desarrollar la nomenclatura de las voces técnicas españolas en medicina. Y en tal sentido, publicó con periodicidad desde el siglo XVIII hasta principios del XX sucesivas farmacopeas con términos médicos referidos a medicamentos. Asimismo, dos ilustres académicos de esta casa de los siglos XIX y XX, don Antonio Bayano y don León Cardenal, elaboraron a título individual sendos diccionarios de términos médicos que tuvieron en su momento un gran impacto profesional. Sin embargo, no ha sido hasta el comienzo del presente siglo cuando la Real Academia Nacional de Medicina de España ha dado absoluta prioridad institucional en sus actividades asociadas al lenguaje médico. Y como consecuencia de ello, ha impulsado mediante el trabajo colectivo y filantrópico de todos sus académicos y de sus numerosos colaboradores la recopilación, la conformación y la normalización de dicho lenguaje. Y lo ha hecho además con la clara voluntad de servir a la ciencia y la cultura médica en español y, por ende, a toda nuestra sociedad y a todo el mundo hispanohablante. En tal sentido, la Real Academia Nacional de Medicina de España publicó en 2011 su primer diccionario de términos médicos y, sustentado en este último, publicó en noviembre de 2023 el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, en colaboración con todas las academias hispanoamericanas de medicina. Esta última obra, que recoge el léxico más actualizado y numeroso de la lexicografía médica en español, contiene más de 72.000 términos, es digital y de acceso libre e incluye además las variantes lingüísticas de cada país hispanohablante y las nomenclaturas normalizadas internacionales más relevantes. Su elaboración se ha sustentado en una norma panhispánica previamente consensuada con todas las academias de medicina de América, lo que ha contribuido a facilitar en el ámbito del lenguaje médico la unidad básica del idioma español. Esta norma
como no puede ni debe ser de otra manera, se inserta en el marco normativo establecido por la Real Academia Española, con la que nuestra corporación mantiene una estrecha y fructífera colaboración en todo lo referente al cuidado del idioma y al cumplimiento, a su vez, de 3 orientaciones muy claras y precisas dictadas por alguno de sus miembros más relevantes. La orientación que postula su actual director, Santiago Muñoz Machado, sobre la necesidad de fomentar el lenguaje claro, cuando, como ocurre con la medicina, el lenguaje técnico va también destinado al conjunto de la sociedad. La orientación que postula igualmente Darío Villanueva, cuando nos advierte sobre la incidencia que incluso en un lenguaje técnico puede tener lo políticamente correcto y lo que hoy se conoce como la posverdad. Y finalmente, la importante propuesta que asimismo postuló en su día el gran Dámaso Alonso sobre la imperiosa necesidad de respetar, cuando se trata de hispanismo, todas las variantes utilizadas en los países hispanohablantes para dar prioridad, antes que al purismo idiomático, a la unidad lingüística del idioma. ¿Qué significa y representa para la medicina y para la sociedad hispanohablante de nuestro tiempo el lenguaje médico en español y el diccionario panhispánico que, como acabamos de ver, lo normaliza y lo recoge? La respuesta a este interrogante, el segundo de los 3 que con anterioridad habíamos formulado, es, a mi juicio, clara y evidente. El lenguaje médico y el diccionario panhispánico que lo recoge significan y representan 3 cosas: un instrumento, un patrimonio y un recurso. Un instrumento fundamental para un mejor ejercicio de la medicina. Un patrimonio cultural compartido generador de identidad. Y un recurso documental promotor de desarrollo económico y de desarrollo social. 3 cosas, 3 realidades que desde luego justifican plenamente la dedicación y el esfuerzo que en los últimos 20 años ha realizado nuestra academia para poder implementar su proyecto. El lenguaje del diccionario panhispánico de términos médicos es en nuestro idioma, en efecto, el instrumento fundamental que en cada acto médico nutre los distintos componentes del mismo, los componentes cognitivos, los operativos y los afectivos, a los que con anterioridad he hecho referencia. Aportar en los términos del diccionario y para todo el mundo hispanohablante claridad, seguridad, actualización y rigor, la sinonimia y la polisemia científica y coloquial de numerosos términos, la distribución geográfica de los mismos e incluso a las distintas incorrecciones ortográficas, supone disecar, esculpir en nuestro idioma un lenguaje médico más útil, preciso y veraz al servicio de los 2 protagonistas del acto médico, el médico y el enfermo, se encuentren donde se encuentren, en la Patagonia o en Los Ángeles, en Cádiz o en Guanajuato, en Quito o en Guinea. Un lenguaje capaz, por tanto, de transmitir en ambos sentidos, reconocer, recuerden el palíndromo, la vivencia, la experiencia y la ciencia que portan en conjunto todos sus términos. Es importante reseñar a este respecto el apoyo expreso que la elaboración del Diccionario Panhispánico de Términos Médicos recibió de la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias en 2016. El Diccionario Panhispánico de Términos Médicos es asimismo, afirmaba con anterioridad, un patrimonio cultural compartido generador de identidad. Y lo es porque el lenguaje médico que recoge el Diccionario Panhispánico constituye una verdadera narración que despliega en su globalidad todo el conjunto de términos que en nuestro idioma explican la enfermedad y dan sentido a la búsqueda de sanar. Una narración que procede de todo lo aportado por la medicina en el curso de los siglos, incluyendo, por supuesto, la muy importante contribución realizada desde nuestra lengua común. Figuras recogidas en el diccionario como Cajal, Housay, Balmis, Chávez, Caldeiro, Pajés, Carrión y un largo etcétera, al respaldar en su conjunto, con sus aportaciones, la existencia de una cultura médica de siglos en España y en América,
contribuyen, y de un modo muy significativo, a fomentar la identidad social y el sentido de pertenencia en lo que a la salud y la medicina se refiere en toda nuestra comunidad de hablantes. Si, como afirmó en su día Lázaro Carreter, el porvenir de un idioma está en que quienes lo hablamos sintamos que detrás existe el respaldo de una cultura respetada, creo que el lenguaje médico común que recoge el diccionario contribuye sobremanera a lograr dicho propósito. Pero en relación con la identidad hay aún algo más que decir. Hace unos años José Manuel Blecua afirmó que la identidad del hablante con su lengua es lo más propio y personal que le une con el mundo. El lenguaje médico que recoge el diccionario panhispánico de términos médicos es, en este sentido, y tras el habla común que todos utilizamos para expresar y comunicar nuestras ideas y emociones, el léxico que más nos une con la realidad del mundo. Porque todos los habitantes de un idioma o hemos estado enfermos, o estamos enfermos, o vamos a estar enfermos. Y en cualquier caso, en relación siempre con un médico o un profesional de la salud. Además de instrumento para el ejercicio médico, además de generador de identidad, el lenguaje médico que recoge el diccionario es también un recurso documental promotor del desarrollo económico y del desarrollo social. Los datos más recientes nos indican que aproximadamente 600 millones de personas hablan el español en el mundo y que nuestro idioma tiene una incidencia aproximada entre un 9 o 10% del PIB mundial. La incidencia de la medicina y la salud en el PIB en los países de habla española varía mucho, pero alcanza aproximadamente un promedio del 5%. No es difícil colegir que la convergencia entre la lengua española y el lenguaje médico en español potencia notablemente la incidencia en el PIB. Disponer de un lenguaje médico en español académicamente válido para todos los hablantes de nuestra lengua es disponer, por tanto, de un recurso de primera magnitud para impulsar el desarrollo económico y social en todo lo que afecta al ámbito sanitario. La utilización de nuestro lenguaje médico por ingenieros, traductores, informáticos, periodistas, arquitectos, educadores, etcétera, en todo lo que a dicho ámbito se refiere, amplifica la proyección del diccionario y lo convierte, por último, en potenciador de áreas de desarrollo que ni siquiera somos capaces de imaginar. El lenguaje médico en español que el diccionario de términos médicos panhispánico ha logrado proyectar al mundo hispanohablante en un proceso de muy exitosa cooperación internacional y del que ninguna otra lengua multinacional dispone en el ámbito de la medicina y la salud, tiene, sin embargo, y esta es la respuesta al tercer interrogante que previamente había planteado, dos grandes retos por delante, que afectan fundamentalmente a la dimensión científica del mismo. El primer reto obedece a la realidad, a la necesidad, y yo diría que al deber, de incorporar al lenguaje médico en español nuevos términos desde nuestro propio idioma y en nuestro propio idioma. El segundo obedece a la necesidad de actualizar permanentemente la continua aportación de términos procedentes de otros idiomas, y en concreto del inglés. Si no superamos satisfactoriamente estos dos retos, estaremos conformándonos con un idioma estancado y, lo que es peor, con un idioma científicamente mutilado. No puedo, lógicamente, ocuparme en este momento de las causas que impiden y de las posibles soluciones que existen para crear ciencia médica original en español. Pero es importante no olvidar que, como afirma Ortega y más recientemente ha insistido en ello Reynolds, toda creación y expresión de ciencia original en una lengua distinta a la propia contribuye a limitar el propio acto creativo. Las distintas aportaciones al lenguaje médico han estado, por tanto, siempre vinculadas a la lengua en la que la ciencia fue creada y al modo en la que los hallazgos científicos fueron en dicha lengua nominados. Así sucedió a partir del siglo XIX con el francés, el alemán y el inglés, y también con el español. En nuestro caso, cabe destacar la importante contribución a la ciencia y, por tanto, al lenguaje médico que llevó a cabo la Escuela Española de Histología, encabezada por Cajal,
términos en el ámbito de la histología del tejido nervioso que fueron inmediatamente traducidos al resto de las lenguas. Pero al margen de la creatividad científica en español, que exigiría otro discurso, sí quiero en este solemne acto exponer la propuesta que, para contribuir a dicha creatividad y paliar en alguna medida el reto planteado, formuló en su día nuestra academia, nuestra Real Academia de Medicina, al foro Alianza por el Español en la Ciencia y la Tecnología, y que actualmente ha sido recogida también por la Universidad de Granada para proponerla asimismo a todas las universidades hispanohablantes en una reunión que va a tener lugar en los próximos días en la ciudad de la Alhambra. La propuesta consiste en demandar a las revistas científicas que publican mayoritariamente en inglés, que junto al obligado resumen en dicho idioma, publiquen también un resumen en el idioma nativo de los autores del artículo, si estos no son de habla inglesa. Ello potenciaría el lenguaje científico en numerosos idiomas y contribuiría a aprovechar, en el caso del lenguaje médico, todo lo que éste aporta tanto al proceso creativo como al mejor ejercicio de la práctica médica. Creemos asimismo que la UNESCO podría fomentar este proceso de defensa de la multiculturalidad en el ámbito de la producción científica y que el español, nuestro idioma común y, por supuesto, el resto de las lenguas existentes, potenciarían enormemente su propio lenguaje científico y, por tanto, su propio lenguaje médico. Sobre el segundo reto, el que supone la actualización permanente del lenguaje médico y, por ende, del diccionario que lo recoge, lo más importante es lograr detectar con urgencia los nuevos términos, buscar con pertinencia su neologismo en español y difundirlo socialmente con la mayor celeridad posible. Solo así podremos evitar, parafraseando a Francisco Umbral, que el inglés rompa el valladar de nuestra lengua a borbotones. La propuesta para incorporar con continuidad los nuevos términos está sobre la mesa de la Real Academia Nacional de Medicina como primer objetivo a alcanzar tras la reciente publicación del Diccionario Panhispánico. Consistiría en la creación de una unidad de término-vigilancia para poder disponer, como ocurre con la epidemiología, de una red de profesionales centinelas o de algoritmos de inteligencia artificial capaces de detectar los nuevos conceptos y términos en las distintas revistas científicas. Tras su análisis y pertinente traducción, su difusión sería inmediata a todos los hablantes de nuestro idioma. Majestad, señoras y señores académicos, autoridades, señoras y señores. En su discurso de ingreso en la Real Academia Española, José Manuel Sánchez Ron afirmaba que el lenguaje científico es un inmenso depósito de palabras formada por la amalgama de todo tipo de materiales. Un depósito que contiene, como el fósil o el estrato geológico, la huella de la historia, el paso de las civilizaciones, así como las ilusiones que florecieron y las que marchitaron. Pero el lenguaje científico es también, además de depósito de palabras, una constante incorporación de vocablos inventados que nominan nuevas realidades del mundo y que, al hacerlo, desplazan hacia el pasado, hacia su fosilización, a muchas de las palabras hasta entonces vigentes. El lenguaje médico en español, que el diccionario recoge, es sin duda, como lenguaje científico, todo lo que acabo de decir, pero es además, y muy en primer término, la expresión en nuestro idioma y en el curso del tiempo del dolor y de la esperanza con la que el ser humano se ha enfrentado tanto a la enfermedad como a su continua búsqueda de sanar. Con tres ideas de don Santiago Ramón y Cajal, académico que fue de nuestra Real Academia de Medicina, de la Real Academia de Ciencias y electo de la Real Academia Española, quiero terminar mi intervención. Nuestro gran histólogo no solo fue el gran científico que todos reconocemos, fue también un hombre de fuertes convicciones sociales, preocupado por España y, por tanto, por su lengua. Las tres ideas a comentar tienen que ver con la determinación, la actitud y el sentido con el que nuestro gran sabio abordaba sus proyectos. Son tres ideas, tres reflexiones que han presidido la firme voluntad con la que nuestra academia ha abordado la compleja elaboración del diccionario panhispánico de términos médicos y que van a seguir presidiendo nuestra voluntad académica para impulsar su continuidad,
su mantenimiento y su actualización, y para asumir además los principales retos que tiene por delante el lenguaje médico en español, a los que con anterioridad he hecho referencia. Afirma Cajal en este sentido que no hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones. Afirma que su cerebro es esclavo de su corazón y que solo puede pensar a hurtadillas de éste. Y afirma que nuestros talentos no valen sino por la sociedad y para la sociedad. Y que a pesar de nuestro aparente aislamiento, somos una célula, histólogo era, del organismo nacional. La lectura de estos textos cajalianos constituyen para todos nosotros, para todos los académicos españoles, americanos, de número correspondientes, miembros del equipo lexicográfico, excelente equipo lexicográfico, y colaboradores implicados en la promoción de un lenguaje médico panhispánico único y sin frontera, una permanente invitación a trabajar en la academia, sin poner excusas ni límites, sin agotarnos en el empeño, y de hacerlo además con el corazón latiendo a plenitud, con calor, con entusiasmo y con pasión, y hacerlo por último con una clara conciencia de servir a nuestra sociedad, a nuestra patria y a la civilización hispana en cuyo seno estamos cultural y socialmente incardinados. No quiero terminar sin poner de relieve la presencia de Su Majestad el Rey en este acto de inauguración de las Reales Academias del Instituto de España. Para todos nosotros tiene el importante simbolismo de lo que la corona representa, tanto en la Constitución como en el entramado afectivo y social de nuestra sociedad. El simbolismo de la continuidad histórica de nuestro país y el de aquellas ideas y emprendimientos que por su carácter nacional o de naturaleza panhispánica trascienden lo coyuntural para convertirse en proyectos colectivos de nuestra sociedad siempre al servicio de España. Gracias, Majestad, por su presencia en un acto en el que hemos querido mostrar y mostrarle uno de esos proyectos, el del lenguaje médico panhispánico, uno de los muchos que realizan las Reales Academias, que al trascender de lo coyuntural mejor representan la continuidad histórica de nuestra sociedad y de toda la civilización hispánica que Su Majestad y toda la familia real con tanta dignidad representan y simbolizan. Un idioma, una lengua, termino, afirma Borges, es un modo de sentir el universo. El lenguaje médico en español es nuestro modo de vivir y de sentir en nuestro idioma el dolor humano que supone la enfermedad y la esperanza humana que la medicina y sus continuos logros nos regala cada día. Para nuestro bien y con el esfuerzo cooperativo de las academias de medicina de España y América, el vivir y el sentir de ese dolor y de esa esperanza puede ahora expresarse de un mismo modo por 600 millones de hispanohablantes. Muchas gracias. Por esa lección inaugural. A continuación tiene la palabra don Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades. Majestad, excelentísimos presidentes de la Real Academia Nacional de Medicina, del Instituto de España, excelentísimos presidentes del resto de academias, académicos, académicas, amigos y amigas. Es un honor acompañarles hoy en la apertura del nuevo curso de las Reales Academias de este año, que se celebra precisamente aquí, en la Real Academia Nacional de Medicina de España, con cuya casa me siento francamente relacionado por mi actividad profesional.
No me parece ninguna casualidad, de hecho, que hoy estemos aquí y que nos encontremos en una casa donde nació la ciencia española médica moderna. Precisamente hoy, en nuestro país, España, se ha convertido en un país líder en investigación biomédica y en ensayos clínicos en Europa. Hoy lideramos por segundo año consecutivo la realización de ensayos clínicos en la Unión Europea. De hecho, participamos casi en la mitad de todos los ensayos clínicos que se llevan a cabo en este continente. Esto significa nuevas terapias, significa nuevas oportunidades de curación, más vida, más futuro y más esperanza para nuestra gente. Esta es la España que queremos seguir construyendo. Y lo señalo hoy precisamente porque desde su origen esta academia no ha protegido la historia de la medicina, como decía su presidente, ha protegido nuestro futuro. Permítame insistir, las academias no son guardianas de un pasado y de una memoria cultural. Son las instituciones en las que se sostiene lo mejor de nuestro futuro. Fueron creadas para mirar lejos, para pensar en lo que España puede llegar a ser, y hoy siguen siendo además la guía que nos permite mirar de nuevo con una larga visión, con pausa y rigor, con criterio y amor al conocimiento. Vivimos un tiempo exigente, un tiempo que pone a prueba la propia esencia de la sociedad, nuestras libertades individuales y colectivas, la democracia, un tiempo en el que la desinformación, el ruido y el miedo querrían hacernos dudar del valor de nuestros hechos y nuestras ideas. La respuesta debe ser siempre más conocimiento, más cooperación y más razón pública. Las Reales Academias son precisamente las casas del conocimiento, un conocimiento que está abierto al mundo. Nos permiten comprender mejor nuestro tiempo y habitar el futuro con inteligencia, con respeto y sobre todo con dignidad. Aquí se cuida la evidencia, se cuida el lenguaje que nombra al mundo, como hemos escuchado, se cuidan los valores que sostienen nuestra democracia. Las Reales Academias son, sin duda alguna, la infraestructura intelectual del Estado. Y hoy, además, siguen encarnando lo mejor de nuestra tradición ilustrada. La lengua precisa como herramienta de igualdad, la ciencia abierta al bien común, la cultura como fundamento de libertad, el arte como expresión de lo humano, la innovación al servicio de una sociedad mejor. Una sociedad donde todas las personas puedan aportar su talento. Las academias han entendido que no hay excelencia sin igualdad, que el conocimiento se hace más verdadero cuando se amplían las voces y se abren las puertas. Y estas casas de pensamiento no están solas, cuentan con el compromiso del Gobierno de España. Desde que están integradas en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, nuestro Ministerio ha triplicado su financiación desde el año 2018 y, a pesar de presupuestos prorrogados, todos los años han visto crecer su apoyo público en estos últimos años. Porque este país, créanme, cree en ustedes. Confía e invierte como nunca en el talento, la ciencia y la innovación como motores de transformación de un país que hoy es referencia mundial de crecimiento económico sostenible y de resistencia democrática. Y porque España se piensa desde las Reales Academias tanto como se piensa desde sus universidades y centros de investigación. Cuidar la independencia de estas instituciones, su solidez y su proyección es política de Estado. Académicas, académicos, España quiere estar en el mundo desde el conocimiento y para el conocimiento. Quiere ser parte activa del gran proyecto europeo desde la ciencia, la cultura, la empatía y la razón pública. Tenemos el talento, tenemos el impulso y tenemos la convicción compartida con ustedes. El futuro no se espera, el futuro se construye. Permítanme que cierre acudiendo a un ilustrado que entendió que el conocimiento y la comunidad nacen del mismo lugar. Denis Diderot escribió que las obras más grandes se edifican entre amigos, porque la inteligencia se vuelve más lúcida cuando se comparte. Las academias son eso, amistad de conocimiento, convivencia intelectual y cívica, son humanismo. Espacios donde nos recordamos que el mundo es compartido y que el progreso es un esfuerzo de todos. Gracias en nombre del Gobierno de España por custodiar lo que somos y por impulsar lo que podemos llegar a ser. Gracias por seguir siendo las casas del pensamiento que iluminan el presente y protegen el futuro de nuestro país, el futuro de España. Muchas gracias.
Muchas gracias, secretario, por sus palabras. Gracias sobre todo a esta Real Academia Nacional de Medicina que nos acoge este año para la apertura de curso con una magnífica conferencia que seguramente ha hecho mucho hincapié y agradecido especialmente el director de la Real Academia Española. Y quisiera, parafraseando un poco sus palabras, decir que espero y deseo, como yo creo que todos aquí, que ese corazón y ese cerebro que representan nuestras Reales Academias del Instituto de España no se agote nunca. Así que con ese deseo y con mi gratitud al esfuerzo durante todo este curso, para mí es siempre un placer y un honor declarar nuevamente abierto este curso, este nuevo curso 2025-2026 de nuestras Reales Academias. Muchas gracias.